Buenas tardes, soy el alumno Luis Fernando Torres Garzón, primer semestre de Administración de Empresa de la UNAC. Asignatura a tratar, Cultura Política. Tema escogido, Movimiento Estudiantil. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Es pertinente porque el movimiento estudiantil es un movimiento social que desde 1929 viene presentándose en Colombia como respuesta a la desigualdad y la problemática de diferentes sectores del país, y continuamente a través de los años sigue siendo protagonista en ámbitos políticos del mismo. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política democrática en Colombia? Según CIR 1987, la participación política son aquellas conductas más convencionales y demandadas por el sistema, como el voto, etc., hasta aquellas otras que podrían ser calificadas como ilegales, violentas, etc. La democracia permite que el Estado tome decisiones que adoptan el pueblo a través de mecanismos de participación. El movimiento estudiantil lleva a los jóvenes a tener participación a través de la protesta y cuestiona las decisiones de los gobernantes en el sentido de buscar un mejor país con el contexto que para ellos les corresponde. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha limitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Trabajé con movimientos estudiantiles en los hechos de las luchas sociales en relación a la fecha de 1928 a 1960 en Bogotá. Este periodo es de mayor comprensión para mi concepto hacia el gobierno de turno. En el 1928, donde inician las protestas populares en la época contra el gobierno de la hegemonía conservadora de Miguel Abadía Méndez. Posteriormente sufren las masacres de Bananeras en diciembre de 1928, donde hubo una mala solución militar al conflicto y empezó a aparecer muchas actividades sindicales, entre ellas los movimientos estudiantiles que luchan por expresar su protesta ante toda la situación que vive la comunidad. En junio de 1929 la protesta es el asesinato del primer estudiante del movimiento estudiantil, Gonzalo Bravo Páez, quien estudiaba Derecho en la Universidad Nacional. Este es el inicio de la lucha por exigir a los gobernantes el cumplimiento de su deber, por entender que desde allí también empieza a ver cómo se desarrollan las irregularidades de las partes que participan. ¿Por qué seleccioné el dicho espacio geográfico para la investigación? Seleccioné este espacio geográfico porque en Bogotá, en la capital del país, en donde más auge tiene el movimiento estudiantil, los hechos más trascendentales que se dieron inicio a los movimientos estudiantiles tienen origen en Bogotá. Entendiendo que la muerte estudiantil se produjo en una protesta con el presidente Miguel Abadía Méndez. Así han continuado a través de los años. Igualmente, otras grandes ciudades participan, pero no tienen la misma intensidad. En la actualidad son muchas las personas que emigran de otras ciudades a estudiar en Bogotá, especial en la época que escogí es personal estudiantil, que no era tan grande, no existían muchas oportunidades para estudiar. Bogotá era una buena oportunidad para quienes tenían los medios. ¿Cuál es el contexto histórico que se desencadena la temática del sector social escogido? El contexto histórico da inicio con la crisis económica de 1928 y la masacre bananera. Surge el asesinato del primer estudiante en el movimiento estudiantil, Gonzalo Bravo Páez, 8 de junio de 1929. Ante esto, unido a las exigencias de los derechos y conmemoraciones de la muerte estudiantil cada año, había protestas que fueron generadas otras muertes y hechos que dieron motivo a que crecieran. En 1990 el movimiento tomó la más sabia con la séptima papeleta, que no fue más que, como su nombre lo indica, una papeleta que fue distribuida por las calles y periódicos para que las personas en las elecciones de esa época solicitaran un plebiscito por Colombia para que le reformara la Constitución. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población estudiantil. Son con quienes salen a protestar, pero en algunos momentos no son infiltrados por personas que mal llevan los hechos y generan destrozos. La población laboral, la persona que no pueden salir a laboral. Hay incertidumbre y miedo militares en protesta estudiantil. Julio de 1954 se crea el FEC,
Federación de Estudiantes de Colombia, con la participación amplia de estudiantes universitarios. En 1956 se acreditan las protestas contra el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla. 10 de mayo de 1957, renuncia el presidente militar Rojas Pinilla. En junio de 1957 nace el primer Congreso Nacional Estudiantil para decidir la libertad de enseñanza y de investigación científicas, autonomía universitaria y exposición militar a la dictadura de la presencia de tendencias políticas y religiosas. 11 de marzo de 1990, la séptima papeleta. 2011, evitaron que se iniciara la reforma del sistema de educación superior. 2020, marcha contra las medidas del gobierno nacional. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente tienen bastante apoyo la sociedad, pero en realidad es que están infiltrados quienes tienen personas que unen a ellos con el fin de hacer protestas en actos delictivos para crear miedo, por los que los delitos y destructivos y de ataque sí existen. No son todos, pero sí sucede. El apoyo de la ciudadanía está sectorizado. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Según Altman, en 1963, cuando hablamos de cultura política de una sociedad nos referimos a cómo que unen a ellos con el fin de hacer protestas en actos delictivos para crear miedo, por los que los delitos y destructivos y de ataque sí existen. No son todos, pero sí sucede. El apoyo de la ciudadanía está sectorizado. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Según Altman, en 1963, cuando hablamos de cultura política de una sociedad nos referimos a cómo se interioriza en el sistema político, en las condiciones, sentimientos y evaluación de su población. Hay tres tipos: cultura política parroquial, cultura política de súbdito, cultura política participativa. En las marchas estudiantiles se debe ver desacuerdo de los jóvenes, pero ¿qué sucede en los diferentes gobiernos? Ellos son participativos y quieren generar cambios. Con sus actitudes buscan evacúen y que las personas interioricen para que reaccionen ante a lo bien y ante lo que se está viendo afectados. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Apoyando en Cobertac y Pérez Liñán, 2001, argumenta que la calidad de democracia requiere de la existencia de derechos políticos y libertades sociales, civiles, la gobernabilidad, la representación y la participación ciudadana. Gracias, quedo atento.